La corrupción policial cotidiana en México. Una perspectiva ética. La seguridad pública es uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de cualquier sociedad democrática. Sin embargo, en el contexto mexicano, la institución encargada de salvaguardarla enfrenta una crisis profunda de legitimidad. La corrupción policial en México no representa un conjunto de hechos aislados, ni el comportamiento desviado de unos cuantos malos elementos. Por el contrario, desde un enfoque sociológico y deontológico, se manifiesta como un fenómeno estructural e institucionalizado que deforma el uso legítimo de la fuerza, la autoridad y las armas que el Estado otorga a los agentes para la protección comunitaria. El propósito de este proyecto es abordar el fenómeno de la corrupción policial en México y su impacto directo en la rutina y convivencia de los ciudadanos, analizando estrictamente desde un punto de vista ético. Primero necesitamos definir qué es la corrupción. Según el diccionario panhispánico, es el comportamiento consistente en el soborno, ofrecimiento o promesa a otra persona que ostenta cargos públicos o a personas privadas, a los efectos de obtener ventajas o beneficios contrarios a la legalidad o que sean de la naturaleza defraudatoria. Hay que ponernos en contexto para comprender la situación. En México, la corrupción se ha institucionalizado debido a los factores estructurales: salarios históricamente bajos, falta de equipamiento, capacitación deficiente y la desprotección laboral de los propios agentes. Sin embargo, a pesar de entender las raíces de este problema, no se justifica de ninguna forma. La normalización de la corrupción erosiona la brújula moral del individuo. Cuando el uniformado utiliza el monopolio de la fuerza legítima que le otorga la sociedad para el beneficio propio, destruye la noción de la justicia y se convierte en un agente de extorsión. Ciudadanía que cede o que incentiva a la corrupción. Para entender por qué la corrupción policial cala tan hondo en la sociedad, es necesario analizarla desde la deontología, que es la rama de la ética dedicada al estudio de los deberes y principios que rigen a una profesión. Cuando una persona decide convertirse en policía, realiza un juramento sagrado ante su comunidad. Al hacerlo, acepta un código ético estricto y a cambio, la sociedad le otorga algo sumamente delicado, un monopolio de la fuerza legítima, la autoridad y el uso de armas para proteger el orden público. Por lo tanto, la corrupción policial en México no puede verse simplemente como el comportamiento aislado de unos cuantos malos elementos. Desde un enfoque sociológico y ético, se trata de un problema estructural e institucionalizado. Cuando un agente utiliza ese poder, ese uniforme y esas armas que el Estado le confió para obtener un beneficio personal, económico o político, ocurre lo que podemos llamar una tradición ontológica. Esto significa que el policía no solo rompe una ley escrita, sino que destruye la razón de su propia profesión, transformándose en aquello que juró combatir. A continuación, dividiremos en tres etapas el proceso por el cual un policía se corrompe. Las pequeñas gratificaciones. El problema suele comenzar con dilemas éticos que parecen inofensivos o sutiles. Aceptar un café gratis en una tienda por el hecho de estar uniformado, un descuento en un restaurante por cuidar la zona, o perdonar una falta menor a un familiar o conocido. Aunque no parece grave, éticamente aquí se cruza la primera línea. El agente empieza a normalizar la idea que el uniforme otorga privilegios privados sobre los demás. La racionalización y justificación. Para no lidiar con la culpa ni sentirse una mala persona, el policía activa mecanismos de defensa psicológica y moral. Es aquí donde surgen frases de autojustificación como el sueldo es muy bajo, no le estoy haciendo daño a nadie, o todos aquí lo hacen. Al refugiarse en estas ideas, la ética personal se flexibiliza y la brújula moral se debilita. La corrupción activa. Una vez que la conciencia se ha habitado a violar los principios menores, el límite de lo que es aceptable se recorre de forma peligrosa. El policía pasa de recibir pasivamente un favor a buscar activamente el dinero del ciudadano a través de la extorsión directa, la manipulación de las pruebas o la complicidad con la delincuencia. En este punto, la línea ética entre el policía y el criminal se borra por completo. Efectos de la corrupción policial en México. Aumento del miedo al delito.
La corrupción y la desconfianza policial provocan miedo al delito de la cifra negra del delito. Al no confiar en los ministerios públicos ni en las policías, la ciudadanía decide no denunciar. Esto genera niveles masivos de impunidad, ya que las autoridades carecen de información para investigar, perpetuando un círculo vicioso donde el delito no se castiga porque no se denuncia y no se denuncia porque no se castiga. Pérdida de la legitimidad normativa. Las personas obedecen la ley porque consideran que la autoridad es justa. Cuando la corrupción es generalizada, se pierde esta legitimidad de forma independiente, así ha sido una víctima de crimen o no. El miedo deja de ser una respuesta racional y se convierte en un miedo expresivo, una canalización de la ansiedad que causa saber que estás desprotegido. La policía como amenaza. En lugar de ser un símbolo de protección, la policía suele ser percibida como un actor vinculado al crimen o una fuente de extorsión. Esto rompe la seguridad ontológica, la tranquilidad de saber que tu entorno es seguro. Erosión de confianza interpersonal. Cuando la sociedad asume que el sistema político se mueve por corrupción, empieza a sospechar también del ciudadano común. El capital social se debilita porque se asume que el que no tranza no avanza. Cinismo democrático e insatisfacción. La persistencia de prácticas corruptas genera apatía electoral. La idea de que la democracia no sirve y un desencanto generalizado hacia las instituciones gubernamentales, abriendo la puerta a discursos polarizantes o soluciones autoritarias. Capacitación deficiente. Los procesos de selección y formación suelen ser apresurados, dejando de lado una preparación sólida en material de derechos humanos, mediación de conflictos y, sobre todo, ética profesional. Por lo tanto, la solución ética a este problema en la rutina diaria no radica en medidas punitivas superficiales, sino en dos acciones concretas derivadas de nuestro análisis: dignificar las condiciones humanas y laborales del policía para eliminar la necesidad de la corrupción de supervivencia y reducir el contacto discrecional oficial-ciudadano mediante la digitalización de trámites. Solo rompiendo este pacto de conveniencia informal entre la calle y el uniforme, se podrá restaurar la cultura de la legalidad y respeto mutuo en nuestras comunidades. Mi conclusión sobre el video es, si queremos un cambio necesario para que no exista la corrupción policial en México, necesitamos este, derribar el problema desde raíz, no necesariamente nada más correr a los policías que hacen extorsión o a la gente misma que incita a la extorsión, a una mordida al policía y todo eso, sino encontrar a los altos mandos y desde ahí ir hacia abajo para encontrar en qué se está fallando en nuestra policía aquí en México. La corrupción policial en México es un problema estructural que destruye la legitimidad del Estado y la confianza ciudadana. Desde un enfoque deontológico, este fenómeno representa una tradicional juramento de protección, donde la gente normaliza conductas que escalan de pequeñas gratificaciones a la extorsión activa. Al diluirse la línea entre el policía y el criminal, la sociedad queda desprotegida, alimentando la impunidad, el miedo y el cinismo democrático. Combatir esta crisis requiere sanar las carencias institucionales y restaurar de raíz la formación ética. La corrupción policial no debe justificarse por carencias laborales, ya que la gente que usa su uniforme y autoridad para extorsionar comete un abuso de poder y traiciona a sus valores. El ciudadano suele ceder más por miedo que por comodidad. Por ello, la corrupción activa carece de justificación y la solución pasa por aplicar sanciones severas y mano dura contra quienes violen su juramento y roben a la sociedad. A nivel personal, este trabajo me demostró que la corrupción policial nos salpica a todos. Es muy fácil culpar siempre el uniforme, pero la realidad es que el sistema está roto desde las dos vías. Por un lado, el Estado tiene al policía en abandono laboral y por otro, nosotros como ciudadanos compramos impunidad barata por pura prisa o comodidad. Para mí, la verdadera lección es que la ética no se queda en los libros, se demuestra en la calle. El cambio no va a llegar desde arriba, sino cuando cada uno de nosotros tenga la valentía de sostener su palabra, respetar las normas y negarse a dar la primera mordida del día. En mi opinión, la corrupción policial en México es la peor de las traiciones. La sociedad les otorga un uniforme, armas y el monopolio de la fuerza para que nos cuiden, no para que utilicen ese poder para extorsionarnos en la banqueta. Sé que hay salarios bajos y falta de equipo, pero la precariedad laboral jamás va a justificar que una gente pierda su brújula moral.
Cuando un policía normaliza la mordida o el abuso, borra por completo la línea que lo separa de un criminal. Al final del día, el uniformado que se corrompe destruye la noción de justicia y se convierte en una amenaza para todos.